Hola amigos, bienvenidos a su canal Pokelu. Este es un nuevo video del torneo de maestros del mes de febrero. Vamos a continuar donde nos quedamos compitiendo. Bien saben y bien les digo que si ustedes quieren aprender, estos videos no les van a servir para combatir. ¿Ok? Pueden ver las jugadas que hago, pueden imitarlas y toda la cuestión, pero no es un análisis de combate. Esta es una narrativa de los combates que tengo yo en el torneo de maestros. Si ustedes quieren un análisis de combate, me lo pueden pedir en los comentarios y con mucho gusto yo les voy a estar trayendo análisis de combate para que ustedes puedan tomar ejemplo de las formas en las que yo hago las predict y toda la cuestión. Ok, ya estamos dentro del torneo de maestros. Esta es la tabla de posiciones. Y acá estamos nosotros en el puesto número 9 y nuestro oponente está en el puesto número 10. Sabemos que nuestro oponente, nuestro rival es Lupito en este juego. Y hablando del Rey de Romas, acá está. Aquí lo tenemos. El primer combate del día de hoy es contra Lupito. Y muy bien, vamos a cambiar. Ya sabemos que él juega a la defensiva con su Mega Steelix y con su Mega Chestnut. Media vez derrotemos a esos dos Pokémon, la batalla ya la tenemos ganada. Muy bien, derrota a nuestro primer Pokémon, que fue Greninja, sirvió como sacrificio. Ahora derrotamos nosotros al suyo, que es un Pokémon más fuerte, es el que él siempre pues tiene al frente de todo. Y ok, recibimos el ataque súper eficaz, que nos baja más de la mitad de la vida. Y ahora bueno, él la retiró, sabe que necesita cuidarla, le va a servir para más adelante. Y ahora saca su Mimikyu, le rompimos su disfraz y le enviamos a nuestro Mega Venusaur. Nuestro Mega Venusaur que tiene todas las de ganarle. Ahora él manda su Coco, que es su barrera. Su barrera no estoy muy seguro si le usa como barrera especial o física. Pero acá vamos a cargarnos de él. Muy bien. Lo cambia y ahora su Mega Greninja recibe el ataque. Ok. ¿Creyó que nos íbamos a quedar? No. Obvio que no nos íbamos a quedar. Bueno. Él quiere frenar a nuestro Mega Venusaur con su Coco. Entonces vamos a darle el gusto y nos vamos a quedar acá en combate. Vamos a atacar y lo derrotamos muy bien. No fue tan difícil. Muy bien. Algo anda mal. Oh, ¿qué pasó? Parece que el Pokémon de él sigue invisible en el campo. Fue derrotado por una segunda vez y se retiró del combate. ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Lupito se rindió, se retira. No me queda muy claro, vamos a revisar. Parece que sí. Teníamos 3580 puntos al inicio del video. Y ahora tenemos 3630. O sea que nos dieron los 50 puntos de la victoria. Lo que significa que sí, pues nuestro oponente se retiró del combate y pues ya no quiere más combatir contra nosotros. Entramos al segundo combate. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Donde nos cae una bestia. Obviamente no tenemos los medios para enfrentar a este oponente. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Por tema que es muchos niveles superior en todo aspecto. Nos retiramos del combate, pero el combate continúa. ¿Qué está pasando? No, God! No, God, please, no! 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 Esto está raro. El juego no nos dejó salir y atacó. Mi Pokémon atacó por sí solo. Trataré de nuevo. Ok. No pude. Esto se activó solo. No importa quién saque ahora, porque todos nos van a derrotar. Vamos a probar. Hoy sí nos dejó salir del combate. ¿Dónde está tu honor, basura? Eres una completa vergüenza. No te mereces el respeto de...
qué extraños sucesos. La verdad me tomaron por sorpresa el retiro de Lupito y el otro oponente que nos salió ahí. Que realmente no teníamos nada que hacer contra él, así que lo mejor es retirarnos. Cuando sabemos que no podemos ganar, pues para qué vamos a perder el tiempo. Nuestro tercer combate inicia contra un Keldeo que recibe los Shadow Ball en la cara, no se mueve, no hace nada y es derrotado. Un Mega Cameron tipo fuego roca, no tenemos nada super eficaz contra él y sabemos que es un tanque, sus defensas son bastante altas. Ok, vamos a continuar atacando y vamos a cambiar, pero no, quedémonos. Ahora él nos quiere dormir, lo cual no nos preocupa porque nuestro Mega Gengar está equipado con su valla. Cuando se duerma se la va a comer y se despertará inmediatamente, derrotando así a ese Mega Cameron. Ahora viene Mega Garchomp, que no le hacemos casi nada de daño. Sobrevivimos por la banda Focus y mismo destino, ya que somos más rápidos y él nos ataca. Ok, cae en la trampa y así nuestra Mega Gengar se carga 3 Pokémon del oponente. Vamos a sacar a Mega Venusaur contra su Suicune. Suicune, que es un Pokémon legendario. Miren, ese niño es mongolito. Y lo tiene en anaranjado 4, mientras que nuestro Mega Venusaur está en anaranjado 1. Muy bien. Estamos deteriorando su vida. No tenemos problema, la verdad. Suicune no nos puede hacer mucho daño, a pesar de que nos llega a atacar con rayo hielo o con colmillo hielo. Nuestro Mega Venusaur lo va a resistir muy bien. Incluso ve, con ese psíquico que nos golpea súper eficaz, pues lo pudimos resistir bastante bien. Un turno más, supongo yo, y ya se va este Suicune del combate. Muy bien, es hora de salir. Suicune, lárgate y que venga el siguiente oponente. Mega Houndoom, muy bien. Nos vamos a quedar en el campo y ok, vamos a hacer el cambio. Vamos a lanzar a Haxorus. Vamos a atacar super eficaz y el segundo ataque lo vamos a hacer Dragon Claw. Muy bien, victoria para Haxorus. Y ahora viene Mega Alakazam, que es una bestia. Este Pokémon es una pasada en velocidad. Es más rápido, vean que es más rápido que mi Haxorus. Y ok, tercer oponente fuera. Ganamos ya 2 combates de 3. Vamos por el cuarto, que inician con un Sigarde 50%. Con un demonio, estás arruinando el ambiente, maldito maricota. Y nosotros como siempre con nuestra Mega Gengar. Ok, nuestro oponente empieza con una estrategia que puede ser problemática para nosotros. Ok, bueno. Ahora ya es un Sigarde de 100% y encima está busteadísimo y se recuperó la vida. Esto puede ser problemático, pero vamos a usar mismo destino y nuestro oponente cae en la trampa. Esto me encanta, la verdad. Y ahora lanza Zeraora. Zeraora siempre lo enfrentamos con Mega Venusaur. Y bueno, vamos a cambiar. Vamos a probar a Haxorus contra Zeraora. Ok, Zeraora que es más rápido, pero nosotros somos más fuertes y lo acabamos. ¿Eso te gustó, amiguito? Ahora viene Heracross, Dragon Claw, le bajamos 3/4 de vida. Y un segundo Dragon Claw que no lo va a resistir jamás. Hydreigon, que es macho y tampoco va a resistir nuestro Dragon Claw. El penúltimo Pokémon de nuestro oponente, un Pokémon legendario tipo planta y lucha. Se bustea el ataque y el ataque especial. Más sin embargo, pues nosotros somos mejores en tanto a poder y acabamos con nuestro oponente. Mega Sharpedo, que se bustea la velocidad, que no les sirvió para nada, la verdad, y cayó rendido. Ganamos nuestro cuarto combate.
Sí, fue el cuarto combate. Vamos a ir rápidamente a buscar nuestro quinto combate. Ok, Mega Manetric del oponente que recibe nuestro Shadow Ball. Muy bien, nos hace bastante daño con su ataque. Y nosotros terminamos venciéndolo. Mega Blastoise del oponente ahora contra Mega Gengar. Derrotan a Mega Gengar y vamos a poner en el combate a Mega Haxorus. A Mega Haxorus, ¿por qué? Porque sí, acabemos rápido con esto, ¿ok? Si usamos a Mega Venusaur, pues vamos a tardarnos en el combate. Y no queremos eso. Queremos ser más rápidos, queremos ser más ágiles. Ok. Celesteela que cae ante mi Mega Charizard. Mega Charizard que cae ante su Tornadus. Y ahora enviamos nosotros al señor Lycanroc. Lycanroc que se carga a Tornadus. Muy bien hecho Lycanroc. Lycanroc la verdad casi no lo uso porque está muy bajo en sus estadísticas y toda la cuestión. No es muy competitivo de momento. Por el tema que pues no le hemos invertido muchos recursos. Lo voy a cambiar porque no quiero que lo derroten. ¿Ok? Simple y sencillamente no quiero que me lo derroten ahorita. Y su Lugia va a ser problemático, que no deja de curarse la vida. Ya vimos que Rayo Hielo no le hace mucho daño. Más sin embargo, Night Slash sí. Entonces vamos a continuar atacando con Night Slash, esperando a que salte un ataque crítico. Y así acabar con él, ¿ok? Nuestro oponente se tuvo que haber curado, más no lo hizo y lo derrotamos. Mega Rayquaza que se va a comer un rayo hielo super eficaz por 4 en todo el hocico. Mete Danza Dragón y no derrotó a nuestro Pokémon y nosotros a él sí. Eso tuvo que doler. Ok, este fue para nosotros el último combate. Ganamos los 5 combates. De esta manera nos vamos con 4 victorias, una derrota. De las 4 victorias nos llevamos una rendición por parte de Lobito, que mantuvo su puesto en el número 10 y nosotros ascendimos al puesto número 8 en el ranking. El mes de febrero la verdad ha estado lleno de sorpresas y lleno de problemas para nuestra persona, lo cual no me agrada. Soy honesto, no me agrada, pero así es el juego. Y así es el internet, falla y no es perfecto, ¿ok? No es perfecto, más sin embargo, pues nos queda que disfrutar del juego, disfrutar de los combates y pasarlo bien, nada más. Ok, vamos a salir ahora de acá. Tenemos 3790 puntos con los que terminamos el combate. Entonces, muy bien mis amigos. Me despido y les deseo suerte, brutos. Bye. Les recuerdo que se suscriban, dejen un comentario y su like. Y acá los dejo con este pedazo de recuerdo del anime que me encantó. Espero que lo disfruten. Chao, chao. To train them in